Muy bien, acá en el curso de Sistemas Computacionales 2 vamos a tener también otro curso que es Estimación de Proyectos de Software, en donde aquí en el número 3, que es Métricas para Estimación, tenemos un archivo llamado correlación, en base a la teoría del anterior video, en donde yo tengo acá distintos tipos de métricas. ¿Qué son las métricas? Bueno, es una técnica, es un método para lo que es la medición de proyectos de software en cuanto al costo, basándose en uno, como por ejemplo, mediante la métrica usando pantallas. El otro, líneas de código, line of code, ¿no? Entonces, la primera forma en que es la métrica de pantalla se basa de acuerdo a las visualizaciones o vistas que tiene el usuario de un sistema. Por ejemplo, esto de acá se considera como una pantalla porque tengo una tabla donde puedo ver los registros y puedo manipularlos. Si quiero agregar o registrar uno nuevo, se considera una pantalla. También se considera una pantalla donde puedo yo acá ingresar datos porque me está solicitando y puedo registrar los datos. Ahora también puede tener una categorización en cuanto a qué tipo de pantalla es, si es para ingresar datos o es para obtenerlos. Entonces, como es un formulario, es para subir datos. Y acá también está para colocar algún tipo de imagen, si uno quisiera, una previsualización y muestra, ¿no? Y si quiero grabar también. Entonces, acá tenemos una pantalla y tenemos dos pantallas para el módulo servicio. Aquí en género también tengo otra pantalla y esto de acá también otra pantalla. Bien, entonces, en base al historial, que es la base de datos de, como habíamos tocado, en que yo tenía una base de datos de proyectos ya realizados, es que en base a los proyectos yo tengo el historial y ese historial, bueno, me indica el costo en horas de ese proyecto. Entonces, para elegir la métrica, ¿qué métrica debemos de elegir para o nos conviene para estimar un proyecto de software? Uno es basándome en pantallas, como ya he dicho, en donde este de acá, por ejemplo, tiene 8 pantallas. Y si tiene 8 pantallas, acá le he puesto una estimación de 2 horas. Es un ejemplo, ¿no? Una estimación de 2 horas por 8 pantallas. Este de acá, sin embargo, es de acuerdo a 7 pantallas, pero miren, la relación es 1.8. No puede ser más, porque si es más, obviamente no existe una correlación, ya que en el anterior video nos dimos cuenta que si yo tengo un proyecto y el tamaño es mucho más grande, entonces el costo en el tiempo es más grande. Pero si el costo, si el tamaño del proyecto es menos, por consiguiente el tamaño del tiempo va a ser menos. Entonces, si acá yo pongo uno que donde he realizado 8 pantallas y me he demorado 2 horas, tiene sentido que si este 7 pantallas debe de ser 1.8 o tener, o en todo caso ser menor obviamente a 2. No puede ser igual, porque si es igual no existe una correlación entre ambos datos. Número 3 es un ejemplo. En este proyecto está que tiene 10 pantallas y se ha demorado 1 hora. ¿Existe una correlación? No existe una correlación. Pero al final de colocar un historial de varios proyectos y el costo de horas, todo esto está graficado en un tipo de gráfico aquí en Excel que se llama gráfico de dispersión con una línea de tendencia. ¿Cómo elaboro ese gráfico? Lo voy a hacer de nuevo. Tendría que, bueno, acá me voy a insertar. Puedo elaborar esa tabla así como lo veo, pero lo principal es que me voy a insertar.
Gráfico recomendado puede ser ahí. A ver, voy a probar otro tipo de gráfico. Tengo que seleccionar, perdón, los datos. A ver, ¿de dónde a dónde selecciono? De pantalla, costo hasta aquí abajo. ¿Sí? Desde pantalla hasta aquí. Entonces inserto gráfico recomendado. El tipo de gráfico es un gráfico de dispersión que se trató en la teoría, ¿no? Entonces acá tengo varios tipos de gráficos y bueno, yo dejo el cursor ahí y me dice, creo acá que es de dispersión. Elijo ese y aceptar. Entonces, una vez que tenga este gráfico en mi computadora, me voy a dar cuenta que hay unos puntitos. Esto significa porque uno de ellos va en base al tiempo y va en base al tamaño. O sea, acá significa en base a la pantalla y en base al costo. Si tiene más pantallas, significa que el tiempo va a ser mucho más grande. O sea, va a ir en esta dirección, ¿verdad? Si crece por acá abajo lo que es la pantalla, por consiguiente el tiempo que está acá, como por ejemplo, va a aumentar. Tiene esa tendencia a subir. Sin embargo, acá miren, algunos están disparejos. ¿Por qué? Porque obviamente acá tenemos uno, acá arriba como por ejemplo, tenemos uno que era de 8 pantallas, me demoré 2 horas. Sin embargo, acá tiene 10 pantallas, o sea, es más, y me demoré menos. No tiene una relación, por eso el puntito está disparejo, ¿no? Por eso está así. Acá obviamente es mucho peor. Entonces, continúo con el gráfico. Una vez que haya insertado el gráfico, ahora me voy a la parte de diseño. Acá agregar nuevo elemento del gráfico. Y acá busco línea de tendencia. Busco lineal. Y aparece, ¿no? Así como está anterior. Y aparece la línea de tendencia. Ahora, ¿qué hago? Clic derecho en esta línea de tendencia y voy a darle, a ver, acá creo que era también clic, línea de tendencia y más opciones de línea de tendencia. Y te va a salir el formato de la línea de tendencia, donde tenemos que mostrar el R cuadrado. ¿Qué es el R cuadrado? Es el factor de correlación. Recordar que en la teoría nos habló de que debe de ser mayor a 0.5 para elegir esta métrica. Acá, por ejemplo, tenemos el R cuadrado con 0.7883, mientras que acá, basándose en la métrica de línea de código, tenemos R cuadrado de 0.5182. ¿Cuál de las dos debo de elegir? Bueno, más conveniente es esta, porque nos damos cuenta que tiene una buena correlación en base a las pantallas y al costo de horas. Mientras que aquí no existe una buena, a diferencia de acá, correlación en base a las líneas de código y en base al costo en horas. Es una métrica que no nos conviene. Y acá como muestro. Entonces, continuando, voy abajo. Y acá le doy clic en una opción que dice presentar el valor del R cuadrado en el gráfico. Doy clic. Y acá me sale ese valor, ¿no? De 0.7883. ¿Qué pasa si acá en el ejemplo yo ahora digo, yo hice un proyecto de 20 pantallas y solamente me demoré una hora? Me doy cuenta que el factor de correlación disminuye, porque obviamente es un dato malo, ¿no? Porque no hay una correlación entre hacer 20 pantallas de un sistema y te demoraste solamente una hora, cuando anteriormente lo hiciste 8 pantallas, pero te demoraste 2 horas, o sea, el doble. Pueden modificar esos datos para probar y darse cuenta cómo maneja este gráfico de línea de tendencia. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Una vez que elijamos qué métrica debemos de usar. Exactamente, seleccionamos esta métrica y esto puede servir para documentar nuestro proyecto también. ¿En dónde? En la parte de factibilidad financiera, porque en base a estamos
teniendo en cuenta la métrica que vamos a usar para realizar la estimación de un proyecto de software.